¿Hola? ¿Hola? Oye, que he vuelto, que soy Óscar Fernández, el de la persuasión, el del hablar en público y esas cosas. ¿Estás ahí o qué? No os habréis ido, ¿no? Venga, hombre, que solo he faltado algunas semanas, no es para tanto, la persuasión también necesita vacaciones. Bueno, yo en todo caso comienzo, tengo muchas cosas que contar, así que voy a hacer el podcast. Si todavía no estás, tú tranqui, tú ya vendrás cuando quieras, a tu ritmo, que no hay prisa. Venga, vamos allá. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 51. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida al capítulo 51 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Estamos en el primer episodio de la nueva temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? Espero que hayas desconectado, que hayas descansado y que estés impaciente por conocer muchas más cosas sobre el arte de presentar, el arte de la persuasión y, bueno, en definitiva, el arte de hacer que los demás piensen igual que tú. Yo la verdad es que he descansado mucho. Por primera vez en mucho tiempo he estado 3 semanas sin tocar una sola tecla del portátil. Tanto es así que hasta me cuesta, me siento torpe a la hora de teclear. Bueno, en realidad ya sabes que estamos que estos 50 episodios del podcast que llevamos son de mentira. Simplemente eran todo un calentamiento para lo que va a venir, que es mucho y que espero que muy bueno. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un aspecto trascendente para todas aquellas personas que hablen en público o que habléis en público, que es, cómo llenar el escenario con tu presencia. Voy a explicarte cómo conseguir trasladar al público empaque, consistencia y dominio del escenario. Pero antes, deja que te comente una pequeña novedad en el podcast. Como sabes, hasta ahora he estado publicando un episodio semanal más un artículo también semanal del blog. Pues bien, a partir de esta temporada, tanto el podcast como el blog pasarán a tener una periodicidad quincenal. De hecho, lo que haré será alternar ambas publicaciones, con lo cual una semana tendrás a tu disposición un episodio de Créeme lo que te digo y la semana siguiente un artículo del blog. De tal manera que no vas a quedarte sin tu ración semanal de persuasión, pero sí que de una manera mucho más pausada. El motivo es puramente profesional y de gestión de mi tiempo. El próximo mes de octubre comienzo un máster que me va a requerir bastante dedicación, así que me veo obligado a repartir mi tiempo de una manera distinta. Yo sé que a lo mejor no lo parece, pero la verdad es que realizar un podcast como este a mí por lo menos me requiere de bastante trabajo porque aunque yo me dedico profesionalmente a la formación de este tipo de temas que te cuento, le he hecho bastantes horas en el diseño de los capítulos y bastante tiempo también en la redacción de los artículos del blog. Para que te hagas una idea, un capítulo del podcast me puede llevar alrededor de 5 horas entre el diseño del capítulo, la grabación, la edición y la publicación. Además, ya sabes que en interaccionhumana.es/podcast tienes la transcripción literal del capítulo, que también es te lo aseguro, un trabajazo considerable. Así que entre unas cosas y otras, pues casi una jornada completa de trabajo se me va entre el podcast y el blog. Bueno, hasta ahora lo he podido asumir con cierta tranquilidad, pero con el máster yo creo que la cosa va a ir un poquito más apretada de tiempo y no creo que pueda mantener el ritmo que mantenía. Así que prefiero
hacerlo todo de manera un poquito más pausada y mantener la calidad que yo creo que requiere este tipo de temática. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estas cosas del podcast y del blog yo las hago por amor al arte, no las hago porque me gusta, pero no recibo ningún tipo de ingreso por esta actividad. Por lo tanto, también es un tiempo que en realidad quito de mi actividad profesional, entre ellas, pues buscar clientes para la consultora, que en definitiva con eso pago las facturas. Bueno, dejo de darte la tabarra. El caso es que la relación de Créeme lo que te digo va a ser menos atosigante que hasta ahora, pero al menos eso lo espero, igual de suculenta. Eso, por lo menos, por mi parte no va a quedar. Por cierto, no te he dicho de qué es el máster que voy a hacer. En cierta manera, tú también te vas a beneficiar de manera indirecta de él porque va sobre comportamiento no verbal y detección de la mentira. Ahí es nada. No me digas que no suena bien eso de poder detectar cuando una persona te miente a partir de su comunicación no verbal. Digo que tú también te vas a beneficiar porque, por supuestísimo, voy a ir contándote cosas suculentas del contenido del máster y me apetece mucho porque la verdad es que sobre comunicación no verbal se llevan diciendo muchas tonterías a lo largo del tiempo carentes de base científica, así que no hay mal que por bien no venga. Yo voy a pasar a realizar el podcast de manera quincenal, pero con contenido fresquito, científico y de calidad. Venga, ahora sí, vamos con el tema de hoy. Hablamos del poder personal encima de un escenario. De hecho, un aspecto que tiene que ver con la comunicación no verbal de la que te estoy hablando. No sé si te has fijado en que, o si te has dado cuenta, o cuál es tu experiencia al respecto, pero hay cantantes o bandas de música a las que, por muy grande que sea el escenario en el que están, realmente lo llenan, lo ocupan todo, ¿no? Un ejemplo para mí son los Rolling Stones. Te recomiendo que eches un vistazo a cualquier actuación de ellos en YouTube, por ejemplo, y por muy grande que sea el escenario, por muy multitudinario que sea, Mick Jagger y compañía, se lo meriendan absolutamente, se lo hacen suyo y llenan completamente el escenario. Pero en cambio también pasa al revés. Hay otros artistas con los que, por muy pequeño que sea el escenario, ya puede ser el escenario de un teatrito, que parece que les sobra madera por todos los sitios, ¿no? Parecen pequeñitos, no lo llenan. Y esto obviamente no pasa únicamente con los cantantes, pasa pues con cualquier persona que se suba a un escenario, tanto actores y actrices, monologuistas y claro, en el caso que más nos ocupa a nosotros, presentadores, formadores y cualquier persona que requiera de presentarse en público y realizar un speech. Si te estás preguntando qué tiene que ver esto con la persuasión, te diré que muchísimo, porque en el fondo de lo que estamos hablando es del poder de transmisión y de presencia que tiene el presentador o la presentadora. Un presentador sin presencia escénica, un presentador sin empaque, tendrá mucho más difícil que su mensaje sea percibido como importante. De hecho, si has seguido este podcast habitualmente, ya sabes que las personas somos muy poco racionales y que llegamos a conclusiones que a veces carecen de toda lógica. Y como no podemos desligar el mensaje de la persona que lo transmite, si esa persona la percibimos como poca cosa, cabe la posibilidad de que hagamos exactamente lo mismo con el mensaje y eso precisamente es lo que no nos conviene. Nosotros estamos aquí trabajando durante todos estos capítulos del podcast para que nuestro mensaje tenga muchísima más consistencia, más empaque y por lo tanto sea más persuasivo. La cuestión es ¿de qué depende que nos perciban como más o con más o menos empaque, con más o menos poder personal encima del escenario? Bueno, así a bote pronto puedes pensar que tiene que ver con el físico de la persona, es decir, puedes pensar que tiene que ver con si la persona es alta, si es grande, ¿no? Si la persona es alta o grande se percibirá como más poderosa, pero no van por ahí los tiros precisamente. Una persona bajita puede estar encima de un escenario con mucho más aplomo y con mucha más presencia que alguien de 1,90. En realidad, el secreto está en el interior de la propia persona que se sube al escenario. En otros capítulos he comentado que existe una fuerte relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, de manera que el contenido de nuestro pensamiento y de nuestras emociones se traduce en nuestra postura física. Es decir, que cuando pensamos en cosas alegres nos sentimos alegres y por supuesto nuestro cuerpo refleja esa alegría, mientras que cuando nos sentimos tristes nuestro pensamiento nos genera ideas tristes
y nuestro cuerpo lo acompaña de posturas congruentes con esa tristeza. Esta idea de congruencia entre estos tres componentes, entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que manifestamos corporalmente o lo que hacemos, es importante que la tengas en cuenta, porque es vital entender que nuestro organismo busca sentir esa congruencia para funcionar adecuadamente. En las notas del programa te voy a dejar un enlace con un artículo del blog en el que podrás conocer más acerca de esta relación entre pensamiento, emoción y conducta que es tan relevante para mí. La cuestión es que cuando tú ves a una persona cabizbaja, retraída, con los hombros abajo y hacia adelante, etcétera, etcétera, puedes intuir que, hombre, muy alegre no está. Mientras que, por el contrario, si tiene una conducta más expresiva, más expansiva, su cabeza está más elevada, su mentón también, es más probable que esté sintiendo una emoción agradable. De hecho, cuando las personas estamos alegres o sentimos confianza en nosotros mismos, tendemos a ocupar más espacio físico que cuando estamos tristes, melancólicos o asustados. Eso es algo que a lo mejor no nos damos cuenta conscientemente, pero cualquiera que nos esté viendo lo percibe muy fácilmente. De hecho, es precisamente lo que hacen algunos actores y actrices para generarse emociones y transmitirlas al público. Cuando quieren generar, por ejemplo, una emoción de preocupación, lo que hacen es primero trabajar físicamente esa emoción porque inmediatamente se conectan emocionalmente con ese estado emocional. El caso es que cuando vemos a una persona en el escenario que ocupa poco espacio, por ejemplo, que apenas mueve las manos, o si las mueve lo hace de manera muy contenida, o que tiene las piernas demasiado juntas, o que su voz no es lo suficientemente potente, nos transmite inseguridad y por lo tanto su mensaje nos llegará con bastante menos fuerza. Así que, como puedes imaginar, las personas que sienten miedo al hablar en público o que están tensionadas ante una reunión importante tienden a ser más pequeñas físicamente, lo cual, si lo piensas, es lógico porque desde un punto de vista biológico, un ser vivo ante una situación de peligro lo que quiere es pasar desapercibido, por eso intentan ocupar el mínimo espacio posible y quedarse lo más quieto posible. Y nosotros al fin y al cabo mantenemos, diría yo, ese tipo de conductas tan atávicas, tan biológicamente relevantes. Este también es un comportamiento típico, por ejemplo, de los miembros más sumisos de una manada. Si tú ves, te pongo por ejemplo, una manada de lobos, una manada de perros, una manada de gorilas, da igual exactamente el mamífero que sea, mientras que los líderes ocupan puestos más altos y tienden a manifestar su superioridad expandiéndose físicamente, los miembros más sumisos, por el contrario, hacen precisamente todo lo contrario. Bueno, puedes ir intuyendo qué es lo que podemos hacer para cambiar las tornas y demostrar mayor poder personal encima de un escenario. Simplemente cambiar nuestra conducta física. Bueno, dicho así parece fácil, ¿verdad? Pero es que en realidad lo es. En realidad es así de sencillo. Lo que ocurre es que, lo razonable es ir generándonos poco a poco ese poder personal y automatizarlo para conseguir que forme parte de nuestro propio repertorio conductual, de nuestro propio automatismo y que nuestra comunicación, por lo tanto, tenga más peso sin requerir que hagamos un esfuerzo consciente de hacer el ejercicio, por ejemplo, que te voy a presentar en este capítulo de aquí un minuto. Precisamente lo que voy a hacer a continuación es darte una serie de pautas que te recomiendo que utilices para generarte ese poder personal. Tómalo como una especie de entrenamiento, de forma que, como cualquier otro entrenamiento, mientras más lo practiques, más interiorizado, más automático será y más fácilmente o menos conciencia tendrás que poner a la hora de enfrentarte a una reunión, a hablar en público, a un escenario, un speech, a una sesión de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a valer precisamente de la relación que te he comentado anteriormente entre pensamiento, emoción y conducta, porque ya vas a ver que tiene mucho que ver con precisamente generarte un determinado tipo de pensamiento para que eso se refleje conductualmente. Lo que te voy a pedir a continuación es que si estás conduciendo o si estás realizando algún tipo de tarea que requiera atención
o bien dejes de hacerla, o bien escuches esta parte del podcast, esta parte del capítulo, cuando estés más tranquilo o tranquila y puedas dedicarle, escasamente 5 minutitos. Así que, si te parece, vamos allá. Venga, lo primero que te voy a pedir es que recuerdes una situación en la que algo te salió a pedir de boca, una situación en la que te sentiste personalmente muy orgulloso, muy orgullosa de ti. No importa que sea actual, puede ser de tu infancia, puede ser de tu juventud, en el caso de que tu juventud ya esté pasada. El caso es que la revivas en tu mente, que revivas esta situación con todo el detalle que seas capaz. No tienes que explicársela a nadie, por lo tanto busca una situación que realmente sea válida para ti, una situación en la que realmente algo te salió muy bien y te sentiste plenamente orgulloso u orgullosa. Venga, ¿la tienes? Perfecto, fíjate. Date cuenta de qué emociones estás sintiendo. Insisto que puede ser orgullo, puede ser alegría, puede ser euforia, puede ser poder. Es más, te voy a preguntar o te voy a pedir que te des cuenta de dónde estás sintiendo, en qué parte de tu cuerpo, en qué zonas de tu cuerpo estás sintiendo esta sensación. A veces cuesta un poquito identificarla, pero si tuvieses que localizarla en alguna parte de tu cuerpo, ¿dónde lo harías? Ahora intenta expandir esa sensación a todo el cuerpo. Multiplica esa sensación por 2 y date cuenta cómo abarca cada vez más parte de tu cuerpo hasta que esa sensación que estás sintiendo en estos momentos ocupe todo tu cuerpo. Simplemente lo tienes que hacer con tu mente, no es más allá de eso. Simplemente imagínate que ahora es mucho más potente de lo que era. Perfecto, ¿lo tienes? Si no te sale inmediatamente, no te preocupes, es normal, es una cuestión puramente de práctica, es una cuestión de poner tu atención ahí y practicar. Vamos un paso más allá. Atiende a qué te estás diciendo, qué estás pensando de ti, qué te cuentas, cuál es tu diálogo interno, cómo suena ese diálogo interno, qué tono tiene, qué fuerza tiene. Incluso fíjate en la postura física que tienes. Seguramente es una postura erguida, orgullosa, poderosa, grande. Bien, pues exagérala. Piensa en cómo se ve Superman o Superwoman o el superhéroe que más te guste en la portada de un cómic y adopta una postura similar. No te dé vergüenza, es un entrenamiento, no pasa nada. Estás practicando. Simplemente adopta esa postura de poder. Y mantén esta postura, estos pensamientos durante un par o 3 de minutos. No necesitas más. Ok, ¿lo tienes? Pues simplemente es cuestión de realizar este ejercicio. Te diría que cada día. Y si puedes 2 veces al día, perfecto. Es un fantástico ejercicio para hacer a la primera hora de la mañana. Sé que alguno de vosotros ya tenéis prácticas de meditación. Esto no es una meditación, ni muchísimo menos. Esto es otro tipo de trabajo. Pero podéis aprovechar el final de una meditación para incluir esta parte. ¿Qué buscamos? Es así de sencillo. De hecho, lo que estamos buscando es generarte automatismos para que tu pensamiento sea un pensamiento que te provoque esta sensación de poder. Incluso te diría que le puedes añadir la música que te dé la gana, una música, por ejemplo, que te ponga las pilas, que te ayude a tener más energía. De hecho, esto es algo que yo a veces realizo o que yo a veces hago cuando tengo una formación importante o exigente. Me pongo los auriculares y hago una lista de producción o reproduzco una lista que ya tengo de un tipo de música que a mí me estimula, me pone las pilas, me motiva. Pues tú puedes hacer exactamente lo mismo. De hecho, en mi caso es bastante común que yo reciba a los alumnos de mis cursos con música para que ellos también se activen y les cambie un poco la disposición, que a veces, pues bueno, cuando uno llega a las 9 de la mañana a una formación no es la más adecuada. Vale, ¿lo tienes? Pues simplemente para cerrar la cuestión, esto te puede parecer un tema baladí, te puede parecer un tema menor, pero en realidad no lo es. Utilizar la visualización, que al fin y al cabo es lo que acabamos de hacer así muy rápidamente,
para generarnos poder personal, esta herramienta es una de las más importantes que existen para el entrenamiento cognitivo y emocional. De hecho, seguramente sabrás que es una de las herramientas que utilizan a diario, pues, sobre todo deportistas. Así que es mucho, mucho más potente de lo que a priori alguien podría pensar. Existen cientos de estudios, cientos, que demuestran la correlación que existe entre nuestra postura física y las emociones y pensamientos que tenemos. Y la suerte es que esta relación funciona en un sentido y en otro, como ya te he explicado a lo largo del episodio. Es decir, que tú puedes generarte una emoción adecuada, puedes generarte poder personal simplemente cambiando la postura física, adoptando una postura física más expansiva que la que tenías. Puedes hacer, como te digo, esta visualización 5 o 10 minutos antes de comenzar tu intervención, con la ventaja de que nadie va a saber lo que estás haciendo, porque con un poquito de práctica la puedes hacer perfectamente con los ojos abiertos. Y hablando de práctica, vuelvo a insistir en el tema. Lo suyo es que practiques esta técnica tantas veces como puedas, de forma que la tengas automatizada y que cuando llegue el momento no tengas que ir pensando cómo se realiza, simplemente al final actúa como una especie de interruptor, como una especie de automatismo que se pone en marcha cuando estás delante de la situación. Recuerda que el fin último de todo esto es que tú te sientas con el suficiente poder personal como para poder dar lo mejor de ti mismo, para poder ofrecer la mejor versión de ti mismo, de ti misma en el momento de actuar, y que tu imagen física sea de aplomo, sea de consistencia, sea de autoridad, porque el calado de tu mensaje va a aumentar enormemente. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el abrir y consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. En este caso, como no podía ser menos, te voy a contar un truco muy sencillo y muy efectivo para que tu voz, en este caso, suene más persuasiva encima de un escenario. Atención, porque solo son 2 cuestiones las que tienes que tener en cuenta. La primera es hablar más lento y la segunda es hacer que la inflexión de tu voz caiga al final de cada frase. Te voy a poner un ejemplo con un texto de mi libro, con un texto de Así persuaden los líderes, un libro del que en realidad hablo muy poquito para desgracia de mi editora. Vamos a ver qué tal suena la primera versión leída con una velocidad de lectura más rápida o de dicción más rápida y una inflexión neutra o hacia arriba. Vamos a ver cómo suena. Nos gusta sabernos con la capacidad de poder hacer cambiar de opinión a otras personas y, sin embargo, no nos gusta demasiado tener la sensación de que otras personas tienen el poder de hacernos variar de criterio. Esta, al final, me ha salido un poco exagerada porque en mi caso tengo que forzar esta inflexión hacia arriba porque no es costumbre en mí. Pero, vamos, me ha salido bastante rápida y eso sí, con la inflexión hacia arriba. Cuando hablo de la inflexión es hacia dónde acaba tu voz, si acaba hacia arriba o acaba hacia abajo, ¿vale? Y lo que te voy a leer ahora, voy a leer el mismo fragmento, pero con una voz más pausada, con una voz más sólida, más aposentada en mi garganta y con una inflexión hacia abajo. Vamos allá. Y es que nos gusta sabernos con la capacidad de poder hacer cambiar de opinión a otras personas. Sin embargo, no nos gusta demasiado tener la sensación de que otra persona tiene el poder de hacernos variar de criterio. ¿Te has dado cuenta de la diferencia? Pues es una diferencia muy sutil, muy imperceptible, te diría yo, pero que genera muchísima diferencia cuando nos están escuchando. Esta segunda voz tiene mucho más peso y por lo tanto es mucho más convincente que la primera. Y esto es todo por hoy. Hasta aquí ha llegado el capítulo 51 de Créeme lo que te digo, el primer capítulo de la segunda temporada. Espero sinceramente que te haya gustado. Te agradezco mucho tus valoraciones 5 estrellas en iTunes, tus me gusta en iVoox, Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube, en todas aquellas plataformas en las que estamos o en la plataforma desde la que nos escuche. No te pierdas el próximo capítulo porque estará dedicado a la retórica, ya lo sabes. Nos toca retórica, nos toca argumentación, nos toca aprender a construir argumentaciones sólidas. Pero eso, ya sabes, será dentro de 7 días. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz, que convenzas a mucha gente. Hasta luego, persuasores.